Hay una noche que casi borra Roma del mapa. No es la caída del año 476, no es el incendio de Nerón. Es una noche mucho más oscura, más silenciosa y curiosamente, casi nadie la conoce. Estamos en el año 216 a.C. y lo que está a punto de pasar va a cambiar el mundo para siempre, aunque el mundo nunca lo sepa del todo. Imagina que eres un senador romano. Acabas de recibir un mensajero. Lleva la ropa rasgada, el cuerpo cubierto de polvo y sangre seca. No puede hablar bien, solo repite un nombre, Canae. Y con ese nombre, tu vida entera colapsa. Porque Canae no es solo una batalla perdida. Canae es el día en que Roma mandó a 70,000 soldados al campo, los mejores que tenía, con sus mejores generales, con todo su orgullo, toda su disciplina, toda su maquinaria de guerra. Y un hombre solo, con un ejército más pequeño, los rodeó a todos, los metió en un círculo y los mató casi a todos en menos de 8 horas. El hombre que hizo eso se llamaba Aníbal Barca, cartaginés, general de una ciudad que Roma llevaba años intentando destruir. Y ese día, ese hombre no solo derrotó a Roma en el campo de batalla, la dejó sin ejército, sin liderazgo, sin respuesta. Las calles de Roma esa noche estaban en silencio. No había canciones, no había discursos, había llanto. Había familias esperando nombres en listas que no llegaban. El Senado cerró las puertas. Los sacerdotes no sabían qué decirle a los dioses. Roma, la ciudad invencible, la ciudad que se creía elegida por Júpiter, acababa de ver cómo su ejército desaparecía en una tarde de verano del sur de Italia. Y Aníbal estaba a 4 días de marcha de Roma, con su caballería, con sus elefantes, con sus tropas frescas, con el momento perfecto. Sus propios generales le dijeron que marchara, que atacara, que terminara lo que había empezado, que esa era su oportunidad única, irrepetible, el momento que ningún general volvería a tener en 5 siglos. Y Aníbal dijo que no. Esperó, acampó, y Roma sobrevivió. Nadie sabe exactamente por qué tomó esa decisión. Los historiadores llevan 2000 años discutiéndola. Algunos dicen que le faltaban máquinas de asedio, otros que esperaba que los aliados italianos de Roma se rebelaran y debilitaran la ciudad desde dentro. Otros dicen que simplemente cometió el error más grande de la historia militar. Pero lo que nadie discute es esto. Si Aníbal hubiera marchado esa noche, Roma probablemente no habría resistido. Y si Roma no resistía, no había imperio romano, no había derecho romano, no había latín, no había catolicismo tal como lo conocemos, no había Europa como existe hoy. El mapa del mundo civilizado habría sido completamente distinto y nadie sabe hacia dónde. Piensa en eso. El mundo en el que vives hoy dependió de la decisión de un general cartaginés en una noche de agosto hace más de 2000 años. Pero la historia no termina ahí, porque lo que Roma hizo después de Cannae es, en muchos sentidos, más impresionante que cualquier victoria militar. Roma no negoció, no mandó embajadores, no pidió condiciones de paz, aunque Aníbal las ofreció. Aunque las condiciones eran razonables, aunque Roma estaba en su momento más débil en siglos. El Senado votó. Ningún senador podría vestir luto en público. Prohibieron el duelo en las calles. Mandaron a las mujeres a sus casas para que el llanto no se escuchara desde el foro. Roma tenía que seguir pareciendo Roma, aunque por dentro estuviera completamente destrozada. Y esa decisión, esa frialdad casi inhumana, esa negativa absoluta a rendirse cuando todo el mundo racional habría dicho que era el momento de negociar, es probablemente lo que salvó a la civilización occidental. Y luego, hicieron algo que todavía hoy estudian en las escuelas de liderazgo y estrategia militar del mundo entero.
cambiaron las reglas completamente. Dejaron de pelear batallas campales. Dejaron de hacer lo que Aníbal esperaba que hicieran. Porque el problema de Roma no era falta de soldados ni falta de recursos. El problema era que llevaban años peleando exactamente como Aníbal quería que pelearan. Formación rígida, choque frontal, confianza absoluta en la disciplina y en los números. Y Aníbal, que conocía esa mentalidad mejor que nadie, los había usado en su contra cada vez. Cannae no fue suerte, fue la consecuencia lógica de pelear el juego de otros sin darse cuenta. Así que Roma eligió a un hombre que pensaba diferente. Se llamaba Quinto Fabio Máximo, y la historia lo recuerda con el apodo que sus propios compatriotas le pusieron con desprecio: el contemporizador, el que espera, el que no actúa. Su estrategia era sencilla en concepto y brutalmente difícil en ejecución. Nunca enfrentar a Aníbal en campo abierto, seguirlo desde las colinas, vigilarlo, cortarle los suministros, quemar los campos antes de que su ejército pudiera saquearlos, destruir los puentes, envenenar los pozos cuando era posible, tender pequeñas emboscadas a grupos aislados, desgastar a sus tropas sin darle nunca el choque frontal que buscaba. No ganar una batalla, simplemente hacer que cada día en Italia fuera más caro, más difícil, más agotador para el ejército cartaginés. El pueblo romano odió esa estrategia con una intensidad que hoy cuesta entender. Para un romano de aquella época, la guerra era honor, era gloria. Era el momento en que un hombre demostraba su valor frente a los dioses y frente a sus hijos. Esconderse en las colinas mientras el enemigo quemaba aldeas italianas aliadas no era guerra, era vergüenza. Los cómicos de Roma se burlaban de Fabio en los teatros, los políticos lo acusaban de cobardía o directamente de traición. Llegaron a quitarle el mando temporalmente y pusieron a 2 cónsules más agresivos, más dispuestos a buscar la batalla decisiva. Y esos 2 cónsules fueron exactamente los que comandaron el ejército en Cannae. El resultado ya lo conoces. Pero incluso con ese antecedente, Roma tardó en aprender. La presión popular para actuar, para responder, para lavar la humillación con sangre, era tan intensa que los generales que intentaban ser prudentes enfrentaban acusaciones políticas peores que las heridas de guerra. Eso también es Roma. Eso también es el poder. La misma ciudad que producía estrategas brillantes los destruía si no alimentaban el ego colectivo con victorias rápidas y visibles. Aníbal pasó 15 años en Italia. ¡15 años! Piensa en lo que significa eso. Un ejército extranjero, sin base de suministro permanente, sin refuerzos significativos llegando de Cartago, viviendo básicamente de lo que podía saquear y de los aliados italianos que se iban sumando, sobreviviendo en territorio hostil durante más de una década. Eso solo es posible si el general que lo comanda es verdaderamente excepcional. Y Aníbal lo era. Ganó batallas en ese periodo que todavía se estudian. Mantuvo a su ejército unido, disciplinado y letal durante años sin que Roma pudiera destruirlo en campo abierto. Pero tampoco podía terminar la guerra, porque terminar la guerra significaba tomar Roma. Y Roma no daba ese paso. Los refuerzos que Cartago le prometió casi nunca llegaron. Su hermano Asdrúbal intentó cruzar los Alpes con un segundo ejército para unirse a él, replicando la hazaña que había hecho el propio Aníbal años antes. Llegó hasta el norte de Italia, pero Roma lo interceptó antes de que pudiera reunirse con su hermano. Lo derrotaron completamente en el río Metauro. Y la primera noticia que tuvo Aníbal de que su hermano había muerto fue cuando los romanos lanzaron la cabeza de Asdrúbal dentro del campamento cartaginés. Así de brutal era ese mundo. Y así de solo quedó Aníbal en ese momento, sin refuerzos, sin salida, atrincherado en el sur de Italia, invicto en el campo de batalla, pero atrapado en una guerra que ya no podía ganar. Y mientras Aníbal envejecía en Italia, Roma estaba produciendo al hombre que lo terminaría. Se llamaba Publio Cornelio Escipión
y cuando le dieron el mando era tan joven que los senadores más veteranos votaron en contra solo por su edad. Pero Escipión tenía algo que pocos generales romanos habían tenido hasta entonces: humildad intelectual. Estudió a Aníbal, no para odiarlo, sino para entenderlo. Analizó cada batalla, cada movimiento, cada decisión táctica del cartaginés con la misma frialdad con que un cirujano estudia un cuerpo. Y aprendió. Aprendió a usar la caballería como Aníbal la usaba. Aprendió a engañar al enemigo con formaciones falsas. Aprendió que la rigidez romana en el campo de batalla era una debilidad disfrazada de fortaleza. Y luego hizo lo que nadie esperaba. En lugar de intentar encontrar a Aníbal en Italia, cruzó el Mediterráneo y atacó directamente Hispania, la base de suministros cartaginesa. Y después, con una audacia que todavía asombra, desembarcó en el norte de África y marchó hacia Cartago, la propia ciudad de Aníbal, su hogar, el lugar que nunca nadie había amenazado. De golpe, la guerra había cambiado de continente y Cartago estaba aterrada. Llamaron a Aníbal de vuelta con urgencia, y Aníbal, por primera vez en 15 años, tuvo que abandonar Italia. Embarcó a sus tropas, dejó atrás el territorio donde era invencible y cruzó el mar hacia África para defender la ciudad que nunca lo había apoyado del todo como merecía. Se encontraron en Zama en el año 202 a.C. Antes de la batalla, los dos generales se reunieron en privado. Nadie sabe exactamente qué se dijeron. Los historiadores antiguos reconstruyeron la conversación de distintas formas. Pero lo que sí se sabe es que Aníbal, el hombre que nunca había pedido términos de paz en su vida, le propuso a Escipión un acuerdo. Escipión lo rechazó, y al día siguiente pelearon. Esta vez, Escipión usó contra Aníbal exactamente las mismas tácticas que Aníbal había usado contra Roma durante años. Rodeó su caballería, aisló su infantería, rompió su formación desde los flancos. Aníbal perdió. Cartago firmó una paz que la dejaba sin flota de guerra, sin ejército, sin derecho a hacer la guerra sin permiso romano. El peligro había terminado. Roma había sobrevivido. El mundo siguió siendo el mundo que hoy conocemos. Pero aquí está la parte que más me impacta de toda esta historia. La parte que los libros de texto casi nunca cuentan con la atención que merece. Escipión volvió a Roma como el héroe más grande de su generación. Le dieron el apodo de africano. Hubo celebraciones, hubo honores. Fue durante años la figura más respetada de la República. Y sin embargo, años después, ya retirado, sus enemigos políticos, hombres que no habían peleado ni la mitad de lo que él había peleado, lo acusaron de corrupción, de apropiarse del dinero de las campañas, de traición a Roma. Lo procesaron, lo humillaron públicamente. Sus amigos lo abandonaron uno a uno, porque nadie quería quemarse políticamente defendiéndolo. Y Escipión, el hombre que había salvado a Roma cuando nadie más podía, que había estudiado al enemigo más peligroso que la República había enfrentado y lo había derrotado en su propio continente, eligió el exilio voluntario. Se fue a su villa en el campo y cuando murió, dejó instrucciones explícitas que en su tumba no apareciera el nombre de Roma. El hombre que salvó al Imperio Romano no quiso que Roma figurara en su epitafio. Si eso no te dice algo sobre el precio real del poder, sobre cómo las instituciones consumen a las personas que las sostienen, sobre por qué la historia está llena de hombres y mujeres extraordinarios que terminaron traicionados por las mismas causas a las que dedicaron su vida, entonces sigue viendo este canal, porque de eso hablamos aquí exactamente, de historia real, de decisiones que pesaron sobre millones de personas que nunca supieron que esas decisiones se estaban tomando, de vidas que merecen contarse con la profundidad que se merecen. Dale like si llegaste hasta aquí, porque significa que esto te importa tanto como a mí. Suscríbete si quieres seguir teniendo esta conversación.
Y coméntame una sola cosa. ¿Crees que Aníbal cometió el error más grande de la historia militar? ¿O crees que tuvo razones que todavía no terminamos de entender del todo?